Eh, Vamos a comenzar con con lo que traíamos ayer, con lo que estábamos trabajando ayer. ¿Lo terminaron? ¿Terminaron la escena de ayer? Entonces vamos a ir, como les dije ayer, vamos a ir hacia un final. Hemos escrito 4 escenas, creo. Vamos a improvisar, o vamos a escribir, mejor que improvisar, una escena final. Y yo les voy a poner aquí en el chat una serie de criterios de finales y se los voy a pasar a explicar individualmente, ¿sí? Entonces, a ver si puedo pegarlo aquí. Este, no, espérense un poco, a ver si lo puedo hacer. Mm, Entonces, a ver, voy a ver. Espérense un momento, permítanme un momento para ir a revisar el tema este de los finales. Un momento, por favor, que estoy revisando los... Aquí está. Un poco las consignas para trabajar un final, ¿no? Y tengo un problema de que no se me pega. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a compartir pantalla y ustedes los van mirando y los van anotando, ¿sí? Este, Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí está, por acá debe estar en algún lugar, aquí está. Esto es. Entonces, ¿sí lo ven? Sí, ¿verdad? Entonces, eh, el final en realidad no es un final, yo considero, un poco lo digo al final, valga la redundancia de finales, lo digo un poco aquí en el final. El final nunca supone un final, es una formalidad decir un final, porque en realidad cuando termina una obra, eh, no termina inmediatamente cuando dejamos de estar en el teatro, ¿no? Entonces, el, digamos que cuando dejamos el teatro, cuando nos vamos de la función, la cabeza tanto de los actores, actrices, espectadores, todavía están como en ese territorio de la ficción, ¿no? Eh, es más, cuando yo asisto o cuando asistimos normalmente como espectadores a ver un espectáculo, el final no supone un final porque en nosotros, empieza una actividad tanto en nuestras emociones como en nuestras sensaciones, como en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, quiero decir, se genera una serie de prolongaciones de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, entonces acá yo les he escrito una serie de finales posibles, ¿no? Que yo quiero que elijan uno, o bien pueden, de alguna manera, si ustedes ven que pueden fusionar dos de estas consignas, las fusionan. Hay mucha libertad para trabajar el final. Lo que quiero es una escena final. Ustedes pueden elegir varias modalidades. Vamos a ir revisando una por una, ¿no? El primero es final cerrado o previsible, y es aquel que concuerda con las diferentes escenas anteriores.
es un devenir lógico de lo escrito. Es decir, ustedes eligieron, ustedes trabajan sobre una estructura, pero esa estructura tiene una lógica y el devenir de esa estructura lógica en un final hace que el final sea cerrado. Ahora, el final cerrado también muchas veces implica simbólicamente finalizar cosas, ¿no? Terminar cosas. Por ejemplo, en Hamlet, el final es cuando mueren casi todos los personajes. Laertes y Hamlet son los últimos que mueren. Ahí hay un final clásico, porque ya durante todo el transcurrir de la obra ya nos imaginamos en qué va a terminar todo esto, ¿no? De alguna manera todos los indicadores están ya en la obra, que el final solo es una consecuencia de lo escrito anteriormente, ¿no? Aunque en Hamlet hay un final y un abrirse, porque la escena final no es exactamente la escena donde ellos dos se matan, sino una escena posterior donde Fortinbras llega y restituye el orden perdido en ese reino, ¿no? Entonces, pero el final podríamos cerrar la obra sin necesidad de esa restitución que es de carácter más que todo cultural, en el sentido de que en esa época era importante de que los reyes restituyeran el orden perdido en alguno de sus espacios, ¿no? Entonces, el final cerrado es un final que concuerda con las escenas anteriores y que muchas veces implica un un terminarse de algo, o un terminar de algo, o de alguienes. Es decir, la muerte, pues, suele ser en nuestra cultura muy requerida como posible final, ¿no? Este, eh, los finales donde los personajes se diluyen o no tienen o no hay claridad sobre el final son muy raros en nuestra cultura. Por lo general son finales cerrados, ¿no? Este, eh, Estamos acostumbrados a esos finales, ¿no? Cuando se descubre algo, cuando se descubre la verdad de todo, entonces ya es un final, ¿no? Siempre hay como un cerrar, es un cerrar, una especie de clausura de lo escrito. Ahora, ustedes pueden seguir usando monólogos o diálogos, ¿no? En este tipo de finales. Ustedes mismos van a partir de lo que han escrito, lo leen y arriesgan un final, ¿no? El segundo es un final imprevisible, es un final inesperado donde se cuestiona la veracidad de lo escrito o que revela una nueva realidad. En este final, el final imprevisible, eh, cuando consiste en que hay un imprevisto que revela una, una, una nueva realidad o que de alguna manera nos hace caer en cuenta que lo que hemos escuchado hasta ese momento en una de esas nunca pasó. ¿Sí? Por ejemplo, descubrimos que a la final solo se trata del sueño de un personaje. Eso es un final imprevisto. O a la final solo se trata de un momento de eh, un momento imaginado, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo un cuento donde el personaje iba en un avión, él iba manejando el avión en la guerra y, se empieza a pelear con
con unos nazis en una batalla aérea y empieza a discurrir cómo los nazis comienzan a atacar el avión que él iba pilotando y cómo él intentaba fugarse y a la vez cómo giraba en el avión y atacaba de nuevo. Al cabo de 4 o 5 páginas, muy bien narrada, nos damos cuenta de que no había tal batalla, de que en realidad el tipo iba en el auto con la esposa a hacer curar el perro en el veterinario. Todo lo que había él discurrido durante ese manejo del carro a la veterinaria era todo lo que él se iba imaginando, pero claro, el autor nos hace creer que todo eso transcurre de verdad y nos revela al final de manera inesperada que todo está ocurriendo en la imaginación de este tipo que va con el perro al veterinario. Entonces, ese es un clásico final inesperado, ¿no? No previsto. Eh, Puede tener varias connotaciones, en este caso solo le estoy dando una, pero puede ser que todo transcurrió de una manera, o de repente eso todavía no ocurre y va a ocurrir. Todas las escenas que hemos visto no ocurrieron nunca, sino que todavía están por ocurrir. Es decir, hay muchas maneras de abordar un final imprevisible, ¿no? Un final inesperado, que sería la segunda opción que tienen ustedes, ¿no? La tercera opción es un final suspendido. En este caso, este, perdón, perdón, el final previsible, estábamos en el segundo, ¿no? El tercero es un final con predominio de explicación verbal. Lo que dicen o sea, lo que dicen los personajes, terminan con los personajes. O no verbal, esto es importante, con imágenes que generan sentido. Es decir, que en una de esas, en la tercera opción, ustedes tienen la opción de no terminar con los personajes hablando, pero sí con didascalia, donde la imagen que me muestran es una imagen, es una imagen contundente. Eh, no es necesario que hablen los personajes, pero también puede ser que los personajes hablen, ¿ya? En este final es importante la acotación. La didascalia tiene mucha importancia en este final porque ustedes pueden combinar texto e imagen. Es decir, dicen 2 o 3 parlamentos los personajes y ustedes dicen, van eh, en un tren, eh, y van viajando de tal lugar a tal lugar. Siguen hablando y el tren frena violentamente. Eh, Siguen hablando y ustedes en una tercera escala dicen el tren no tiene freno y sigue bajando de manera descontrolada. Entonces todo adquiere, la imagen y el texto adquieren un sentido catastrófico que es propio de los finales, ¿no? Esa sería la posibilidad de tercera opción. Es una conjugación, podríamos decir, entre texto e imagen, ¿no? La cuarta posibilidad es un final suspendido. En este caso no hay final. Sencillamente las voces se van apagando hasta que no las escuchamos. O porque se suspende el monólogo en el caso de que ustedes opten por escribir otro monólogo, o el diálogo debido a interrupción de lo externo. Es decir, en esta cuarta, ustedes pueden decir, hay un sonido de motosierra que no permiten escuchar lo que ellos siguen hablando, ¿sí? Entonces, el final no hay final, sino que hay
interrupción de lo externo sobre el diálogo de los personajes, y los personajes no concluyen, sino que los dejamos de escuchar. O bien también puede ser lo contrario, dejan de hablar, este, y no hay exactamente un final, sencillamente es una interrupción, ¿no? Una interrupción. Por lo general, en esta posibilidad, en esta premisa, en la cuarta premisa, es importante que ustedes, el que dejen hablar, el que dejen de hablar los personajes o que el exterior haga irrupción en la escena, deben ser consentidos. Ustedes tienen que buscarle un sentido a eso. Este, eh, es importante que, si bien no existe una explicación, debe haber sentido, porque de lo contrario sería demasiado arbitrario y carecería de interés, más que para el que lo vive, ¿no? O sea, para ustedes que lo escriben. Pero es importante, Profesor, y dígame, una pregunta. ¿Usted ha escrito obras con final suspendido? hay una, sí, eh, yo escribí una obra donde yo combiné el final, el final suspendido y el final con predominio de la imagen. Yo escribí una obra que se llamó Pluma, Pluma y la Tempestad, hace mucho tiempo, hace muchos años. El tema es que Pluma no muere, sino que es arrastrado por el temporal. Podríamos decir que se lo lleva el temporal, se lo lleva el viento, porque en teatro es posible que eso suceda, porque el régimen teatral es un régimen ficcional, por lo tanto pueden ocurrir cosas que en la realidad no pueden ocurrir. Pero en el caso de Pluma, Pluma no muere, tampoco sabemos si vive. Lo cierto es que él dice que ha aprendido a vivir en medio de la tempestad. Es lo último que él dice, o que ella dice, porque también es un personaje como un híbrido, no es ni hombre ni mujer, o es hombre y mujer a la vez. Este, eh, entonces, él dice al final, he aprendido a vivir en medio de esto. Y se suspende, no progresa más, ahí se acaba toda la obra. Ese es un final eh, eh, que se suspende, ¿sí? Es una, mm, claro que la obra se prestaba porque el personaje Pluma no tenía una categoría tan inscrito en lo real, ¿no? Sino más bien en lo ficcional. Eh, este, entonces sí, ahí el personaje queda, no trasciende. Ahora, como les digo, siempre consideren que esto que escribo al final, que digo, de todos modos, el final de la obra no debe significar un cierre del flujo poético, acústico o visual, una clausura de la relación entre los que concurren a la experiencia, es decir, entre los que la hacen y bueno, la hacen todos, ¿no? Más entiendo como un abrir de otro discurrir de sentido en la mente y en las sensaciones del receptor. El receptor comienza una actividad como cuando intentamos contar un sueño. Quiero decir que la experiencia teatral es justamente como si volviéramos de un sueño. Ustedes se han percatado de que cuando uno vuelve del sueño, tiene retazo el sueño, no tiene todo el sueño con claridad. Es más, comienza a especular cosas que en una de esas ni siquiera soñó. Y eso es muy parecido, es analógico a la experiencia estética o a la experiencia teatral. Cuando vemos una obra de teatro que nos impacta mucho, nos hace sentir como espectadores, comienza una actividad posterior que no se cierra la obra, no termina. La obra es una formalidad para concluir, pero las obras no concluyen, siguen trabajando como los sueños, ¿no? Este, eh, eh, eh,
algunos dicen que a los sueños, por ejemplo, no los debes contar inmediatamente te despiertas, porque todavía estás bajo el influjo del sueño. Y entonces posiblemente lo que cuentes sea parte, o sea, todavía no despiertas del sueño. Dicen que necesitas distancia, necesitas que pasen algunas horas para poder contar un sueño. Y que ahí, cuando tienes distancia, cuentas un sueño que es de todas maneras aproximativo a lo que soñaste, que no es verdaderamente lo que soñaste. Esto es para mí un poco la relación de nosotras y nosotros como espectadores de obras de teatro y también como actores y actrices, como ejecutantes o como... eh, eh, para mí tampoco hay mucha diferencia entre los actores, las actrices y los espectadores. Para mí todos participan de una forma, la obra se hace entre todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay una quinta posibilidad que es el final circular. El final circular es por lo general cuando retornamos a la escena primera. Es decir, volver al comienzo, a la escena con la que se inicia la obra y cerrarla. Porque si ustedes la piensan, a la primera escena y la revisan ahora, se van a dar cuenta de que es una escena que abre lo que va a venir. Y ustedes pueden retornar a ella y cerrarla. Y entonces se vuelve circular, la obra se vuelve circular. Es decir, empieza y termina en el mismo punto. ¿Sí? Eh, entonces, aquí tienen cinco opciones de posibilidad de final. Siempre teniendo en cuenta esto es lo que les estoy diciendo y les repito, ¿no? No hay posibilidad de que finalice. La, es una cuestión narrativa y estructural, pero no hay posibilidad de cerrarla, ¿no? Siempre queda como abierta o como dando vuelta, ¿no? Este, bueno, ¿tiene alguna pregunta relacionada con estas premisas? También pueden combinar, ¿no? Como les dije anteriormente, pueden combinar, si ustedes consideran que se pueden combinar dos, lo hacen, ¿no? De todas maneras, el final es muy propio de nuestra cultura, ¿no? Este, Nuestra cultura tiene muchas fuentes. Cuando yo digo nuestra cultura, me refiero a la cultura que conforma nuestros relatos, ¿no? Nuestros relatos tienen una forma de ser contados, y esa forma se debe a nuestra educación, a la religión imperante, a la religión que pertenecemos, a la, al cómo nos relatamos la felicidad, a cómo nos relatamos la alegría, cómo nos relatamos el amor, la pareja, bueno, el, todos nuestros relatos conforman una estructura cultural sobre y la que muchas veces genera un tipo de narrativa donde el final tiene cierta categoría, ¿no? Acá he dado solo 5, pero puede haber muchos más, no es que sean estos, no, puede haber muchos más finales, ¿no? Entonces, quiero que escriban esta escena y con esta escena cerraríamos el comienzo de cerraríamos el tiempo de la escritura y abriríamos el comienzo de ir hacia la escritura desde adentro. Es decir,
tenemos una serie de imágenes y escenas, pero en una de esas todavía necesitamos mucho más conexiones, necesitamos mucho más eh, puentes entre escena y escena, pero ya vamos a operar desde adentro, ¿no? Este, me parece que eso es importante e interesante, ¿no? Esa forma donde este, tenemos una especie de escenas fragmentadas y ahora vamos a crear puente, pero desde la próxima sesión, puente desde el interior. Para eso necesitamos empezar a leer el material. Cuando leemos el material, me adelanto un poco a lo de la semana que viene, cuando leemos material, en el caso del teatro se escribe de nuevo. Cuando yo digo las palabras que he escrito, las escribo de nuevo, porque yo como el que escucha o como la que escucha, no escucha todo, sino que escucha partes. Y cuando yo lo digo, me doy cuenta, se van a dar cuenta de que deja de ser, abandona ese estado de silencio que ha guardado hasta ahora el texto. Cuando yo lo leo, lo publico, para lo cual voy a sugerir que para la semana que viene ustedes escriban el texto, lo tengan y que de alguna manera lo podamos compartir, ¿sí? Eh, es decir, que a un texto yo lo puedo leer entre tres, lo podamos leer entre algunas y algunos, ¿no? Por lo tanto, que lo podamos compartir. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar un tiempo, unos 40 minutos para que escriban la última escena. Eh, esta última escena no les doy el mecanismo desencadenante de acción dramatúrgica. ¿A qué llamamos mecanismo? Es un poco a lo que le he venido dando anteriormente. Es decir, en qué consiste un monólogo, en qué consiste un diálogo. Ustedes pueden optar por monólogo, por diálogo o incluso por triálogo, aunque yo no aconsejo mucho que sea un triálogo, sino eh, puede ser un triálogo, pero con el personaje A, B y el C está presente, pero no habla. Puede ser, pero a lo que voy es que ustedes pueden emplear cualquiera de las premisas dadas anteriormente. Entonces, vamos a ver, vamos a escribir el final. Piensen que lo van a leer la semana que viene, por lo tanto es importante que todo lo que han escrito tenga cierta coherencia. Y coherencia en el sentido de sentido, valga la redundancia. No es que ustedes me quieran hacer entender lo que han escrito. ¿Por qué no? Porque no es necesario, es decir, en una de esas solo son retazos de estados anímicos de ustedes y eso tiene su importancia, revista su importancia. Quiero decirles que eso es que en el teatro no es necesario esa cosa que en muchas que no entendí, ¿no? Es que no hay nada que entender, no es necesario entender. Es decir, es necesario que tenga sentido, pero el sentido no es entender. Yo puedo encontrarle sentido a algo que racionalmente no puedo explicar, ¿sí? Por lo tanto, cuando digo que sea coherente, me refiero a este tipo de entendimiento, que tengan sentido, no a que me expliquen la historia, ¿no? Sino que tengan sentido. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si tienen alguna. Si no, comenzamos la escritura. Dígame.
Dani. ¿Qué tiene que tratar el texto que tenemos que escribir? O sea, No es necesario que... ¿Cuál? No te entiendo, Lani. ¿A qué te refieres? ¿El texto que has escrito o esta última escena? de lo que tenemos que escribir el texto es de un momento que nos pasó, ¿verdad? Claro, eso, pero eso son las escenas anteriores. Y esta escena, Esta es la escena final, ya. Yo les di a ustedes, cada día que nos hemos juntado hemos escrito una escena. Entonces, ahora, pero el ejercicio es uno en realidad, es rebobinar el hecho que vamos a narrar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Lani. Es decir, yo voy a narrar el día en que tal vez sea un hecho este, eh, sin importancia, el día en que murió mi perra. Entonces comienzo con la escena en cuando vino el veterinario y le pone la inyección y yo veo cómo se está muriendo. La segunda escena es rebobino el día anterior. Es una conversación con mi esposa sobre el estado en que está mi perra. ¿Sí? Esa es la segunda escena. Y decidimos justamente colocarle y llamar a un veterinario que le coloque una inyección y la duerma. ¿Sí? La tercera escena es un momento antes, un día antes o varios años antes. Es cuando me traen la perra que es chiquita. ¿Sí? Entonces un diálogo con la persona que me regala la perrita, que todavía es una perrita muy pequeña, este, es un diálogo que yo tengo con ella. Hasta aquí ya he escrito 3 escenas. Creo que ahí había una escena que yo había puesto, me despido de un objeto, ¿no? Y la última escena es esta que voy a escribir ahora, que les he dado las opciones, ¿sí? Por ejemplo, una opción es yo con mi vecino enterrando la perrita. Ese es un sentido de final, ¿sí? Yo con mi vecino es un tipo de final. Otro final es un final que no es final, que no se cierra, es que la última escena es mi hija, mi esposa y yo ante el cadáver de mi perrita. Un diálogo de cómo ella nos hizo feliz. Me estoy imaginando todo. Esa es otra posibilidad de final. Es decir, ahora ahí tienen, ahora le di varias posibilidades de finales. Entonces, es así como se estructura hasta este momento. Hasta este momento es muy lógico lo que les estoy planteando. Van construyendo escenas hacia atrás, ¿sí? Hasta este momento. No sé lo que va a pasar la semana que viene cuando ustedes lo lean. Tal vez yo proponga otra organización del texto, pero lo que quiero es que escriban. eh, Cuando yo digo que en realidad se trata de un solo ejercicio es porque es rebobinar la vida, es decir, rebobinar la experiencia. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me quiere preguntar algo? Entonces, vamos allá. Escriban la última escena. Yo les voy a cortar en determinado momento.
Bien, vamos terminando y vamos a retomar la semana que viene. Evidentemente es muy poco tiempo para escribir o describir o optar. Por lo tanto, para la semana que viene, o sea, yo quiero que trabajen fuera de este horario, porque si no es muy poco entonces, para la que no la terminaron, o la de hoy, si no la terminaron, la terminan. De todas formas, siempre piensen que estamos trabajando un sistema de bocetos, ¿no? Es como, es como cuando alguien va a hacer un cuadro y bocetea, lo primero que hace es a grande rasgo dibujar lo que posteriormente se transformará en una obra artística. Algo similar es el sistema de bocetos dramatúrgicos, ¿no? El boceto dramatúrgico es una estructura que a la larga se va a transformar en una obra más sólida, pero es importante que, que vayamos de a poco trabajando, dejando que el material también respire un poco y viendo cómo avanzamos. Lo que vamos a leer la próxima semana, los ciclos de lectura los vamos a dividir en partes, ¿no? Es decir, no vamos a leer todos el mismo día, porque es imposible. Vamos a ir leyendo de a poco, de a poco, de a poco, y vamos a ir hablando sobre lo que vamos leyendo. Por lo tanto, no solo hablando, sino trabajando. Y por esto mismo, lo que yo hable o trabaje con un texto específico, va a servir para que ustedes, las y los demás, vayan tomando nota y vayan pudiendo retrabajar el texto antes de leerlo. La semana que viene vamos a empezar el ciclo de lecturas de los textos que han escrito hasta aquí, de las escenas que han escrito hasta aquí. Supongo que en estas escenas ya hay una posibilidad de, de ir retrabajando ese boceto hasta llegar y alcanzar una obra definitiva. La semana que viene vamos a dividirnos, seguramente vamos a ir leyendo de a poco y este, ir comentando y también ir sugiriendo retrabajar partes del boceto que van a presentar. Como les decía hace rato, eh, cuando leemos, la obra empieza a transformarse en voces, y eso es importante. Si ustedes quieren, lo pueden leer individualmente, pero si también lo desean, pueden solicitar, pueden traerlo y lo compartimos en la pantalla y lo leemos. Por ejemplo, si hay 4 o 5 personajes, lo leemos entre 4 o 5. Siempre es importante debido a que, como les decía en algún momento, el teatro es fundamentalmente diálogo, siempre es importante leerlo entre 2 o 3, salvo si se trata de un largo y extenso monólogo donde puede ser leído por una sola persona. Es esta etapa que vamos a abrir la semana que viene, es importante reconocer que es una de las etapas más importantes del texto es cuando le pongo voz, es decir, cuando lo digo, cuando ya comienzo a decirlo. Yo les decía que la voz es la otra escritura. Sí, también se escribe y se reescribe cuando al texto lo digo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para la semana que viene. Sobre la etapa que hemos concluido, yo he ido acelerando los procesos, porque en realidad, como decía, ha sido poco tiempo, pero también
es importante trabajar sobre los impulsos. La escritura también puede ser un impulso, también puede ser una pulsación que no necesita ser meditada. Hay trabajos que sí, pero que sí necesitan ser meditados, o mejor dicho, cada trabajo nos dicta la forma en que lo vamos a escribir. Eso es interesante. Es como si el mismo trabajo nos exigiera la forma que quiere ser escrita. Hay momentos de la escritura en que las escenas se resisten y da la sensación de que entramos en una cosa que no nos convence o en una cosa donde no podemos sacar nada y de repente un día aparece y un día retomo lo escrito y repotencializo y descubro la potencia que tiene la obra, ¿no? Lo que quiero decir que el texto cambia cada día a medida que nosotros cambiamos cada día. Seguramente les habrá sucedido que de pronto han leído algo que escribieron hace tiempo y les despierta ciertas sensaciones, ¿no? Es como si el texto les devolviera la potencia que el texto tiene. Entonces, y yo sé que es muy poco tiempo, 1 hora o 40 minutos, 50 minutos para escribir una escena, pero de aquí hasta el miércoles yo quiero que amplíen las escenas, que amplíen lo que han escrito y que lo pasen a limpio de tal manera que lo podamos leer entre varias voces si es posible. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, la semana que viene vamos a abrir un poco más. ¿Sí, Nori? Y luego... ¿Qué? Nori, has dejado tu micrófono abierto. Les decía que entonces la semana que viene vamos a trabajar más particularmente con cada una y cada uno. Ya el trabajo no es tan grupal y global como es hasta este momento. Yo voy a empezar a particularizar y voy a trabajar con cada uno y cada una de ustedes. Y si es necesario, voy a implementar un tiempo extra para que nos juntemos, ¿sí? Nos juntemos individualmente o entre 3 o 4, entre pequeños grupos, ¿no? Para poder trabajar más precisamente sobre los textos. Entonces, de todas maneras, la semana que viene abrimos un trabajo más particular sobre cada uno de los, textos que han escrito en estas 4 sesiones que hemos tenido. Y nada más por ahora, y nos encontraremos el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, Aristides. Bueno, adiós, adiós, adiós. Chao. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias a todos, todas, pues.